Hola comunidad, yo soy Kiar Tutos, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de ZBrush totalmente gratis, donde estamos creando nuestro personaje que ven en pantalla mientras van aprendiendo ZBrush. Hola comunidad, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso. Ya esta es la parte final, la parte del render. Acá ya hemos llegado hasta este punto, acá teníamos ya nuestro personaje. Ya lo tenemos pintado, ya lo tenemos listo para render, para exportarlo a Blender. Entonces si llegan hasta ahora a este video y no saben dónde están los otros videos, en la descripción de este video van a encontrar una lista de reproducción con los otros videos y también los enlaces a los otros videos. Desde el primer capítulo del curso introductorio, donde les voy a enseñar cómo manejar ZBrush, cómo instalar mi interfaz, cómo instalar los pinceles que yo utilicé para esculpir este personaje, y también van a tener el acceso directo al curso, al grupo de WhatsApp totalmente gratis de amantes de 3D y el grupo de ZBrush, y ahí también van a encontrar los links para los siguientes capítulos para llegar hasta este punto. Bueno, ya hemos llegado acá a este punto, ya tenemos a nuestro personaje listo. Voy a limpiar la pantalla, le voy a dar control N, acuérdense, control N. Entonces ya tenemos acá nuestro personaje y acá lo que vamos es a generar la pose a nuestro personaje. Si se acuerdan, teníamos una pose característica, entonces pues vamos a generar esa pose. Voy a darle a la Shift Z para que aparezca nuestra referencia. Entonces vamos a tratar de generar esa pose. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es darle like a este video, suscribirse si no se han suscrito. Si quieren también contenido exclusivo, pueden hacerse miembros de este canal. Eso me ayudaría bastante para crear más contenido como este, contenido más premium. Y listo, entonces ya después de haberse suscrito, darle like, dejar su comentario. Acuérdense que todavía no tenemos nombre para nuestro personaje. Yo le había puesto Zumberto, pero pues no sé, si creen que tiene un mejor nombre, pues me dejan ahí en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer es irnos acá en la Subtool. Acá es como el outliner, por decir así, como en Blender. Entonces acá teníamos nuestros personajes, las partes de nuestro personaje. Yo no las he renombrado, pero igual teníamos una carpeta que se llama zombie, ¿no? Entonces ahí teníamos la carpeta de zombie. ¿Qué vamos a hacer? Ahora acá lo vamos a manipular en conjunto. Tenemos que manipularlo en conjunto para generar esa pose. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente lo que vamos es hacer pues cerrar la carpeta. Nos vamos a ir acá donde está esta ruedita, le vamos a dar clic y acá vamos a darle donde dice merge folder, o que sería como soldar o juntar o unir todo lo que hay dentro de la carpeta. Le vamos a dar clic y él automáticamente nos lo pues soldó, pegó, bueno, díganle, pues pónganle el nombre. Entonces acá esto todavía sigue visible, siguen las partes pero están desactivadas, pero pues tengo acá ya digamos lo que había dentro de la carpeta ya lo tengo listo, ya digamos lo tengo en una sola tool. Si yo le doy Shift F me doy cuenta que es una sola geometría, listo. Pero lo bueno de esto es que nos sigue manteniendo los poligrupos, o sea, lo podemos manejar individualmente. Entonces voy a darle Shift F para mostrar las texturas. Ahora acá nos vamos a utilizar el pincel de mover con la tecla 1 del teclado numérico, o abren pues mi interfaz, ya saben cómo. Entonces le voy a dar a la 1. Vamos a mirar un momento acá y tenemos la tecla de mover. Vamos a agrandar eso un poquito. Y acá ya tenemos que romper esa simetría que tenía nuestro personaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajarle como esta parte de la pestaña. Lo que voy a hacer es enmascarar los ojos porque no quiero moverlos al mover eso. Entonces vamos a darle control shift clic sobre los ojos, control por fuera, o sea, control y clic por fuera. Y ahora vamos a darle control shift clic por fuera para volver. Entonces ya los tenemos como protegidos para que no les vaya a pasar nada, para que cuando yo mueva esta parte pues no se vayan a mover los ojos. Entonces acá ya lo que tenemos que hacer es empezar a mover. Acá ya no vamos a manejar simetría, digamos en este momento tengo la simetría desactivada. Como se dan cuenta ahí, la simetría digamos no está activada, con X se activa, se desactiva. Y acá básicamente lo que voy a hacer es mover esto, voy a hacer el pincel un poquito más grande. Vamos a mover esta parte acá para arriba así. Ahora yo no quiero ver la máscara, entonces ya sabe que podemos ir acá abajo a la parte de máscara, masking. Y lo que podemos hacer es desactivarla, pero la máscara sigue ahí, entonces nos protege el personaje. Entonces vamos a más o menos como a
colocarnos como por acá, jalamos esto un poquito para acá, este lo echamos un poquito para arriba, este le damos acá como toquecitos, vamos cuidadosamente, igual tranquilos que tenemos una copia de respaldo, la que está en la carpeta. Esto hay que hacerlo por todos los ángulos, más o menos algo así, de una forma pues correcta, que se vea. Ahora acá esto lo que vamos a hacer es, este de acá lo vamos a bajar un poquito, lo vamos a sacar para acá o con al, este lo vamos a correr así, sacar acá un poquito, algo así. Acá este lo vamos a subir un poquito más, algo más o menos así. Ustedes van mirando, si lo subieron mucho pues lo que hacen es acá bajarle, pero pues básicamente ese es como si él estuviera mirando para un lado, con un ojo mirando, como echando ojo, más o menos ahí, es algo así. Bueno, entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Acá lo que voy a hacer es, bueno, voy a ver la máscara, está ahí, voy a limpiar la máscara, voy a volver a entrar a los ojos, pero en este caso voy a enmascarar este ojo, arrastro y enmascaro, control shift clic por fuera, volvemos acá, voy a mover este ojo W, voy a mandar esto acá, le voy a decir que acá, bueno, acá me lo coloca ahí, no sé por qué, ya lo voy a mover hace un poquito, me aseguro que estoy donde tengo que estar, pero entonces acá tengo un problema, le voy a dar a la Q, porque acá, a la Q, porque acá tengo enmascarado el ojo, pero estas otras partes pues básicamente se van a mover. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, voy a arrastrar, voy a seleccionar solo, voy a seleccionar solo los ojos, pin, acá, esto es de acá. Ahora acá voy a darle a Tab para que se vuelva otra vez a aparecer acá, y voy a darle autogrupos, digamos en este caso los voy a manejar individualmente. Ahora sí, voy a dar la tapa otra vez acá, y acá lo que hago es otra vez darle control shift click para que aparezca todo. Bueno, ahora si acá solo selecciono este ojo que es el que me interesa, le voy a dar control click por fuera, ahora control shift click, y voy a invertir esa máscara. ¿Listo? Entonces acá ya me protege el resto de geometría, porque de pronto la voy a mover. Ahora sí le voy a dar a la W para subir esto. Ahora acá esto lo voy a subir un poquito, voy a quitar la máscara para no verla, voy a darle a la Q, algo así más o menos, vamos mirando ahí conforme, vamos a darle a la W, lo vamos a sacar un poquito, digamos que ahí Q, ahí lo tenemos. Ahora vamos a limpiar la máscara, acá limpiamos la máscara. Esto lo subimos un poquito más, esta orejita la jalamos un poquito, bueno, y acá los dientes tenemos que sacarlos más. Entonces acá lo que vamos a hacer es cuidadosamente vamos a activar la simetría con X, perdón, la geometría está activa. Vamos a darle toquecitos con al, digamos esto acá, a sacarlo así, acá también. Entonces ahí simplemente vamos jugando un poquito con nuestro personaje. Ahora acá esta parte de abajo lo que vamos es hacer a juntarla un poquito, entonces voy a utilizar control shift al, voy a arrastrar y me aparece esto en rojo. Entonces, corto ese pedazo, ya saben, tab, control shift, le dan clic acá, vamos a seleccionar el lazo. Si voy un poco rápido, ustedes pueden repasar eso, ya pues les había enseñado en los capítulos anteriores. Control Shift al rojo para quitar esta parte, para esconderla. Listo. Ahí tenemos el de... Vamos a cortarla un poquito más fino. Eso, así. Exactamente. Tenemos la geometría activada, entonces esto lo vamos a llevar un poquito hacia adelante.
esto un poquito hacia afuera. Tenemos que tener cuidado con Al. Así damos toquecitos, le damos esa formita. Ahora pues digamos este personaje tiene como torcidito un poquito la mandíbula, entonces le voy a dar control clic, bueno, control Z, por lo que tengo seleccionado eso, a veces me selecciona loops. Listo, ahora sí me lo escondió. Acá lo que voy a hacer es básicamente hacerle una máscara acá, ¿sí? Ahora la invierto. Ahora esto lo voy a básicamente lo voy a enmascarar. Voy a darle tab, acá control, vamos a seleccionar la máscara por lazo. Nos vamos acá a enmascarar esta parte. Bueno, control Z, tenemos que tener cuidado. Bueno, algo así más o menos. Entonces acá lo que vamos a hacer es a traer el gizmo, le vamos a dar acá esta para que se vaya acá abajo. Estando en la parte lateral yo voy a llevar esto más o menos como por acá. Voy a mover esto así más o menos. Voy a quitar la simetría porque si no esto se nos va a volver un 8. Voy a volver a mandarlo a ir. No me di cuenta de la simetría, pero toca quitarla. La simetría no puede estar activa porque vamos a mover todo en conjunto. Algo así. Entonces acá voy a quitar la máscara y esto lo voy a rotar un poquito. No más un poquitico. Lo voy a abrir un poquito más. Pues acá pues yo me voy a... Voy a cuadrarle acá. Voy a darle a la Q. Listo. Acá esto lo movemos un poquito, lo acomodamos, reacomodamos las cosas. Digamos acá esto hay que moverlo. Igual acá todavía nosotros podemos seguir manipulando nuestro personaje. No crean que entonces que ya lo pintamos y que ya no se puede esculpir más o ya no se le puede modificar más cosas. Sí se le puede. Entonces ahí la máscara se activa, la limpiamos. Entonces acá le bajamos a esto. Vamos a mirar acá el modo, vamos a colocarlo en M, no en RGB sino en M. Entonces vamos a suavizar para que no se vea esa línea. Vamos a suavizar ahí. Vamos al número 2, acuérdense de nuestro pincel favorito. Acá sí. Le metemos acá. Vamos a darle acá unos toquecitos ahí. Acá suavizamos. Vamos a manejarle acá un poquito. Igual acá, bueno, digamos esta línea simplemente suavizamos. Entonces acá con Al. Ahí más o menos. Acá pues marcamos, suavizamos Al para que nos marque ahí esa parte. Básicamente ahí, algo así. Ahora sí control clip, algo así, porque es un zombie. Entonces ahí básicamente ahí tenemos nuestro personaje ya posado. Voy a darle a la número 1 en el teclado de símbolos para traer mi pincel de mover. Acá esto lo voy a subir un poquito más. Vamos, si lo pongo así de lado, voy a sacar eso un poquito más. Voy a subir. Algo así. Es como si le hubieran metido una cachetada en la parte de abajo y le torcieron ahí la mandíbula. Acá esto lo vamos a meter un poquito más.
Bueno, digamos el cuello no me voy a preocupar tanto por eso, porque pues en este caso nosotros digamos que cogimos toda todo como la piel de nuestro personaje. El cerebro, acá el cerebro yo lo voy a inflar, vamos a utilizar la herramienta de inflar. Entonces vamos a darle control clic, seleccionamos el cerebro, ven, lo vamos a enmascarar, vamos a darle control shift y vamos a darle por fuera para que aparezca todo. Vamos a invertir la máscara, la vamos a apagar para no verla. Y acá en la parte de inflar, acá arriba dentro de mi interfaz está inflar, entonces vamos a inflarla un poquito, hacerlo un poquito más grande. Yo creo que sí. Y ahí, entonces básicamente ahí tenemos nuestro amiguito ya posado. Entonces este de acá lo vamos a bajar un poquito, vamos a darle acá, vamos a quitar la máscara, así, mirarlo de frente, ok, listo. Sí, ahí ya lo tenemos, ahí está la pose. Acá esto pues como les digo, o sea, si les queda marcado lo de la máscara cuando hicimos el arreglo ahí, simplemente pues le dan ahí, bueno, ahí tiene el RGB activado, se lo voy a quitar, control Z. Tengo que tener cuidado al suavizar, no tiene que estar activado, solo material, M, suavizan, vamos a darle al 2, vamos a marcar esto más. Acá vamos a bajarle esto, a reorganizar geometría. Es apenas algo muy ahí simple. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro zombie posado. Como les digo, entonces acá ya tenemos una carpeta con el zombie normal y tenemos acá esta función. Esto lo vamos a guardar como tool. Eso vamos a guardarlo como tool. Les voy a enseñar cómo guardar como tool. Y la diferencia básicamente cuando ustedes guardan como proyecto, ahorita tenemos guardado el proyecto, ¿no? La diferencia es que el proyecto pesa bastante, chicos. Entonces, si su computadora pues tiene capacidad de almacenamiento, bastante almacenamiento, no hay problema. O sea, no hay problema. En mi caso, pues yo no tengo, ya tengo casi mis discos casi todos llenos, porque yo tengo una laptop, entonces a veces es más conveniente guardarlo como tool. ¿Cómo se guarda como tool? Entonces ya les muestro. Entonces básicamente ustedes tienen acá seleccionado pues el modelo, digamos la tool que van a guardar, y lo vamos a renombrar zombie. Voy a colocarle Zumbierto, porque no Zumbierto, ay, no se me escribió, Zumbierto. Listo. Ahora, independientemente del nombre que ustedes les coloquen, entonces voy a ir acá, voy a subirlo acá de primeras. Bueno, lo vamos a subir acá de primeras. En este momento esta va a quedar guardada ahí. Vamos a mirar, pero bueno, la que me interesa es este es el que me interesa, el de arriba, el Zumbierto. Entonces acá voy a darle a esto Save As, desde acá, Tool. Eso es Tool, eso es algo diferente al guardar el archivo. Acuérdense que el archivo se guarda acá en File y Save As, entonces acá le vamos a dar a Save As. Y entonces acá pues él me toma el nombre que tiene la tool y le voy a decir guardar. Entonces él llega ahí y me lo guarda, me dijo que ya se guardó. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo cargo la tool? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir acá, dentro del mismo proyecto, de acá, Shift Z para ocultar esto. Entonces acá tenemos esto, vamos a cargar la tool se carga desde acá. Load tool, buscan donde la hayan guardado, la seleccionan, la abren y se les abre automáticamente. Entonces acá ya tenemos el personaje, miren, ya lo tenemos y esa es la tool. Listo, entonces acá, bueno, nos podemos volver a nuestro proyecto original. Haga de cuenta, bueno, a nuestro, por decir así, hoja o capa original. Cuando uno crea un proyecto se crean como varias capitas, hojitas. Entonces yo estoy básicamente dentro del mismo proyecto. Voy a ir acá, este es este de acá, ahí tengo la carpeta. Y para borrar esto de acá le doy acá esta R para que se borre y quede en el original. Bueno, pues ahí tenemos otra vez nuestro Zumbierto.
Ya acá entonces pasaríamos a la parte de render y exportar. Bueno, pues para render es un poco complejo, igual que la luz, y para explicarlo en un solo tutorial de pronto me lleva mucho, pero básicamente si ustedes quieren renderizar acá tenemos el PBR, que es el para renderizar. Le pueden dar clic ahí o le pueden dar Shift R y él les hace el render. Bueno, este es el render que está manejando ahorita con la luz que tiene. Entonces hay unos parámetros que uno puede pues manejar para renderizar mejor. Ahora si ustedes quieren ya digamos ese es el render que ustedes quieren, puede ir acá a documento y le dicen exportar y él se los va a exportar. O sea, así como les había enseñado anteriormente. Entonces ustedes pueden mejorar el render basándose en las luces también. Entonces si yo muevo esto llega y ya se quita como el render. Entonces en las luces ustedes saben que acá tienen luces, bueno, tenemos diferentes luces. En este momento pues ahí si la movemos nos está afectando. Ustedes pueden activar diferentes luces, digamos si activo esta de acá, le dan doble clic y ahí le dan clic y otra llega y se les afecta. Entonces acá ustedes pueden apagar esas luces, las pueden mover. Entonces mira, ahí se muestra. Acá le pueden cambiar el color a la luz, digamos si yo llego y selecciono un color azulito. Ahí se ve un color azulito, voy a ir acá, voy a darle a este like, le voy a dar clic acá para que se me despliegue acá, para que no se me esté cerrando a cada momento. Voy a ocultar eso, le voy a dar clic para que se quite. Entonces acá básicamente es así. Bueno, vamos a agrandar esto un poco, le vamos a dar a Tab. Acá ven el efecto azul, porque tengo esta luz azul, entonces acá yo la puedo mover y él se me va moviendo. La intensidad acá la puedo subir, le pueden subir intensidad, ¿sí? Se ve un poco más tétrico. Nuestra referencia tiene como un tono azul, entonces o sea, lo puedo colocar por acá que quede como al lado. Ustedes ahí juegan con la luz como quieren que afecte, desde arriba o desde acá, desde atrás. Pero esto trae como una lucecita más o menos azul como por acá, algo así, pero entonces no tan potente. Entonces le bajamos, o sea, algo ahí como que le pegue. Y esta de acá, que es la principal, esa es como una luz amarillita. Entonces nos vamos hacia los tonos amarillos, pero no tan amarillos, sino un poquito claros, algo así. Entonces tampoco tanta intensidad. Esta la azul la tenemos acá, le podemos subir un poquito más. Eso ahí. Hasta acá vamos a jugar un poquito con esta. Vamos a subirla un poquito para acá. Subimos un poquito más la intensidad. Uy, se me fue mucho, se me va a quemar. Entonces le vamos a colocar la luz por acá. Tiene la luz como por acá arriba. Le va llegando la luz, más o menos. Algo así. Y acá tenemos, bueno, tenemos las propiedades, tenemos la Shadow, tenemos la Surface Scattering, son temas complejos que no se pueden pues, tocar en solo. Tenemos acá la intensidad de la curva de la Shadow, entonces acá podemos modificarle como el perfil, el profile. Es que se me sale el English, Speak English. Entonces acá sí más o menos. Ahí juegan con eso. También tenemos acá el Light Cap no es Light Cap Adjustment, no. Light Type, entonces acá básicamente tenemos diferentes tipos de luces. Esto es un sol, la puedo cambiar por punto, por spot, por glow, pero básicamente están en soles. Bueno, digamos que se quiere algo así, o si no se apagan, las pueden apagar, pueden prender. Y acá pueden colocar más, o sea, a eso ustedes se pueden divertir si lo van a renderizar acá dentro de Cibras. En el caso de nosotros no lo vamos a renderizar dentro de Cibras, en el caso de nosotros lo vamos a renderizar en Blender. Pero pues acá yo básicamente les estoy mostrando como más o menos vamos a manejar nuestro personaje, algo así, digamos que acá sí. Listo, entonces otra cosa acá que hay que tener, el render. Vamos al render, le vamos a dar clic acá a esto. Ahora bueno, las luces ya las vamos a ocultar y vamos a manejar acá lo que es el render. Entonces acá tenemos importante render properties. Entonces importante global ambient, o bueno, el global ambient es como el global illumination, entonces le pueden subir un poquito más. El difuso, el especular está, bueno, el especular se lo podemos bajar un poquito para que no quede como si fuera un muñeco de plástico. Y en cuanto a los shadows, vamos a mirar acá.
tenemos el PBR Transparency, PBR Shadows acá. Eso. Acá tenemos los PBR Shadows. Entonces acá los rayos son los que van a determinar la suavidad de las sombras. Entre más rayos les pongamos, más suaves van a quedar las sombras. En este caso, si yo le doy Shift R, miren la dureza de esas sombras como quedan. Miren la dureza de las sombras. ¿Sí ven? Están muy duras. Entonces acá yo puedo subirle a esto. Se los voy a colocar en 68. Ahora le doy clic por fuera. Como otra vez Shift R. Vamos a mirar. Y ahí digamos las sombras van mejorando un poquito. Acá también le puedo subir un poquito al ángulo. Al ángulo de la de estos. Acá vamos a subirle un poquito más. Ya es Shift R. Igual es por el tipo de luz que se está generando. Entonces tienen que tener ahí en cuenta. Mira, acá ya se empiezan a suavizar. Bueno, los rayos están más. Se los puedo subir un poquito más. Pero pues entre más le suban, más se les va a demorar en renderizar, porque pues las sombras es algo que siempre a los programas les cuesta calcular, o sea, calcular y generar, digamos, como el efecto correcto. Entonces ahí ya se empiezan a ver más suaves. Bueno, digamos que ustedes quieren esto, entonces, ay, me gustó mi render, y pues simplemente van acá. Si lo van a mostrar, pues lo que pueden hacer, documento, acá lo pueden doblar, le dan doble. Entonces, bueno, en este caso le voy a decir que no, pero pues ahí lo pueden doblar y lo pueden exportar como les mostré la vez pasada. Pero en ese caso, como les digo, nosotros no vamos a renderizar acá. Ustedes pueden renderizar esto, lo pueden, ya está ahí, ese es el render. Si quieren que se vean las sombras reflejadas en el piso, simplemente le colocan el piso, abren acá esto y vuelven y le dan Shift R y ahí les va a colocar. Pero pues en este caso acá no hay sombras que peguen al piso, entonces no se van a ver reflejadas. Bueno, lo otro, ustedes pueden cambiarle el fondo, un poquito el fondo, pueden mejorárselo para que se vea mejor. Entonces pueden ir acá, documento, vamos a abrir, bueno, vamos a cerrar esto de render, ¿sí? Documento, le damos clic acá, ahora se me fue para acá, pero no importa. Esto es como una miradita por encima de lo que es render y luces, porque es un tema un poquito más extenso, pero para no hacer esto tan largo. Entonces acá en documento ustedes pueden cambiarle el color al documento atrás, el background, lo que se llama el background. Vamos a darle tap acá, vamos a ocultar esto acá, o vamos a hacer lo siguiente más bien. Vamos a colocar acá, documento mejor, vamos a cerrar esto acá. Entonces acá nosotros le podemos cambiar el tamaño a nuestro, no el tamaño sino, perdón, el fondo, el color. Entonces le podemos dar acá donde dice back. Si yo lo activo, él me selecciona por defecto el color que está seleccionado acá. Voy a darle tapa a esto para que se abra ahí. El color que ustedes tengan seleccionado en la paleta de colores. Entonces voy a ir acá. Si yo selecciono un naranjita, más o menos algo como por acá, así. Ahí, listo. Le voy a dar clic y miren, me lo colocan ahí. Uff, me ardieron los ojos. Bajarlo como por acá, o un grisecito, digamos, si ustedes quieren un color en especial, sea pues lo buscan, algo así. Entonces acá algo así más calmadito. Entonces, o ustedes pueden apretar acá y pues ustedes mismos acá buscan pues algún color o algo. Mira ahí, él selecciona como el picker, el selector. Entonces el color que ustedes más o menos como que les convenga o algo así, digamos algo más o menos como por acá, esto. Entonces ahí ya tienen un color ahí más bonito. Entonces ahí Shift R y ahí pues les va a hacer el render con ese color. Simplemente lo que hacen es documento, exportar como les enseñé. Listo. Entonces para quitar esto simplemente lo quitan, o acá pueden manejar el rango para crear estos efectos. Miren, del centro para abajo, acá sí, lo pueden rotar o lo pueden colocar ahí. El borde también lo pueden cambiar. Bueno, eso es un poco como complicated. Lo vamos a quitar. Ahorita, bueno, pues yo voy a colocar bueno, un gris, algo así más o menos. Voy a abrir acá, me voy a ir acá como por acá, así más o menos yo lo voy a dejar.
Entonces lo vamos a quitar. No, el gres está muy pailas. Bueno, algo así como lo teníamos ahorita. Vamos a quitar el piso. Pues por lo que les digo, no me interesa ahorita, por lo que pues básicamente lo vamos a renderizar es en Blender. Entonces bueno, ya les expliqué eso. Entonces ahora qué vamos a hacer acá, tenemos que mandar esto a Blender. Entonces para que nos guarde la información de color, lo que vamos a hacer es enviarlo como FBX. ¿Cómo hacemos eso? Acá con Z plugins. Yo acá pues ya lo tengo, pero básicamente si ustedes lo cierran acá, se les cierra. Ustedes pueden darle acá Z plugin y le dan clic acá y él se les va a cargar ahí, digamos, esa ventana. Entonces acá vamos a ir donde dice FBX Sporting. Se me perdió. Acá está. Que está pequeña la interfaz. Nos vamos a asegurar de que esté activa nuestra tool, esté visible. ¿Listo? Y acá pues bueno, nuestro personaje pesa, bueno, tiene 1324 puntos. Pues en sí no es tan pesado, o sea, no es tan pesado como para decimarlo, pero bueno, mandémoslo así. Le vamos a colocar que visible, o sea, acá ustedes pueden mandar todo como FX o visible. En este caso yo solo quiero visible. Y en las opciones, bueno, en las opciones Smooth Normal se la ponen todo a 100 y ya, digamos, en este caso nomás vamos a hacer eso. ¿Por qué lo exportamos como FBX? Porque queremos que guarde la información de color. Si lo exportan en OBJ, OBJ pues a veces no, a veces sí, pero FBX sí guarda la información de color. En este caso nuestra información de color se va a guardar en el vertex color, va a ser básicamente es lo que se llama el vertex color. Entonces se va a guardar ahí. Tendríamos que cargarla dentro de Blender, sí. Entonces acá simplemente pues ustedes ponen que visible y le dan exportar, le dan una ruta donde lo vayan a guardar. Entonces acá yo lo voy a guardar, lo voy a dejar así. Pues ahí me está procesando y me está guardando el personaje. Ahí me lo está guardando, digamos, está haciendo todo y ya lo va a guardar y pasamos a Blender. Bueno, ya acá dentro de Blender podemos borrar todo eso. O sea, para los que no manejan Blender, tengo tutoriales dentro del canal de Blender también para que aprendan a manejar Blender. Es una dupla muy poderosa manejar ZBrush y Blender para hacer personajes, para animación, para todo. Es espectacular. Bueno, entonces seleccionamos todo con A, lo borramos y vamos a hacer acá lo siguiente. Simplemente pues en las nuevas versiones uno puede seleccionar el archivo donde lo tenga guardado y simplemente lo arrastramos ahí. Le decimos que import FBX y esperamos a que se nos cargue. Y ya se nos cargó ahí. Entonces acá está, lo seleccionamos, le damos al punto en el teclado numérico y ahí nos acerca. Bueno, entonces acá tenemos un problemilla chiquitilla y es que nuestro personaje está pequeñito. Entonces si nosotros traemos un cubo acá, vamos a traer un cubo. El cubo es inmenso, o sea, comparado con nuestro personaje. Entonces vamos bueno, el cubo lo vamos a mover G, Z, control para que se mueva sobre el Z, G, X. Corremos esto para acá. Bueno, entonces control A, aplicamos todas las transformaciones, N para abrir acá y dentro del cubo pues nos damos cuenta que eso es de 2 metros por 2 metros. Entonces seleccionamos nuestro personaje G, Z, lo subimos. Por acá lo vamos a escalar más o menos como para proporcionar un poco. Entonces GZ, porque es importante lo de las escalas son importantes porque dentro del mundo 3D así como el mundo físico la luz y las texturas y los colores se ven afectados por la escala. Entonces no podemos colocar eso ni tan pequeño ni tan inmenso porque va a afectar bueno, los tiempos de render. Si tenemos texturas pues las va a afectar también. Entonces es necesario como más o menos calcular, digamos si esto es 2 metros, digamos que mi miquito es como de 1,80 más o menos ahí, eso es como un cálculo, mi miquito no, bueno, mi zombie, eso es como un cálculo más abajo, más o menos sí, ahí, más o menos ahí lo vamos a colocar por acá. Vamos a dejar esto acá, entonces lo voy a hacer un poquito más grande. Le voy a dar clic derecho, le voy a decir Set Origin to Geometry para que se coloque bien. Ahí está. Control A, All Transformations.
Entonces otra vez clic derecho, Set Origin to Geometry y ya tenemos ahí. Bueno, entonces ahora este cubo pues lo borramos. Ya tenemos ahí nuestro personaje. Ahí está, ustedes lo pueden mandar acá al centro si quieren, pues eso realmente no es muy importante ahorita. Entonces acá tenemos a nuestro miquito, miren qué calidad de personaje. Ahora acá pues ya podemos hacerle render. Les voy a mostrar cómo vamos a cargar la información de color, porque si yo paso acá ahorita, a eso me va a aparecer en blanco. O sea, no voy a tener, pues básicamente no va a haber ninguna información de color que traiga mi personaje. Entonces básicamente lo que podemos hacer es abrir acá, vamos a abrir acá esa pestaña y vamos a ir al Shader Editor. Vamos a seleccionar nuestro personaje. Él viene con un personaje Dios mío, ¿qué pasa, Ángel? Él viene con un material por defecto. Entonces el material se llama Zombierto. Ese mismo material nos sirve, no importa, no tenemos que borrar y crear otro. Entonces, simplemente acá tenemos la normal. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de la forma tradicional para que vean mejor. Nos vamos acá al Shader Editor. Acá al Shader, eso. Ahora sí, para que lo entiendan mejor y de pronto pues para que puedan ver más. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a traer un nodo que se llama Color Attribute. Entonces nos vamos a parar acá, Shift A. Le vamos a dar clic ahí para buscar y le colocamos Color Attribute. Este nodo es el que nos va a hacer que la información de color que se aplicó en los vértices aparezca. Entonces conectamos color con color y listo. Mira, ahí tenemos a nuestro zombie, pero pues acá tiene ciertos parámetros que hay que mejorar. Digamos el metálico, nosotros no necesitamos metálico porque esto no es metálico. Ay, perdón, se me puso la voz así gruesa. Y el roughness, básicamente el roughness está muy alto, entonces lo va a poner 0.8, más o menos ahí. Bueno, ahora pues ustedes lo ven como muy brillantoso. Ustedes dicen, está como brillante, pero así se parece a nuestra ¿qué? A nuestra referencia. Vamos ahora a ir acá al layout otra vez y ahí lo tenemos más o menos así. Pero entonces acá vamos a manejarle lo siguiente. Bueno, voy a cerrar esto acá. Y acá voy a abrir otra ventana más bien. Y bien. A mí me encanta Blender, cómo se pueden abrir ventanas. Uno se siente como Neo de la Matrix abriendo ventanas y todo por todo lado. Bueno, entonces acá voy a otra vez colocar el Shader Editor. Y acá pues tenemos que mirar el especular. ¿Qué pasa acá? Miren lo que está pasando acá. Acá el focal length está creo que en 35 milímetros, si no estoy mal. Vamos a darle a la N. View. Están 50, mire. Es como yo les había dicho, mire, acá entre menos, más ojo de pescado entre más. En este caso dejémoslo en 85 porque ya leímos la pose que queríamos. 85, 95, manejemos los focal length un poquito más altos. Algo así. Y acá lo que vamos a hacer es mirar el specular. El specular pues está, el ear está en 1. Lo podemos bajar un poquito, como para que se resalte y se vea más, ¿cómo se dice eso? Se vea más contrastado el color, más vivo. O ustedes pueden, bueno, dejarle el specular acá arriba y lo que hacen es trabajar con el ear, se lo ponen acá en 1 o en 1.2. Entonces ahí lo ven. Entonces miren, ahí se nos ve bien bonito nuestro zombie. Miren, entonces ahí. Entonces ya acá es simplemente crearle un escenario y hacerle el render. Acá, como saben ustedes, en la parte de materiales ustedes pueden previsualizar con diferentes HDRI para ver cómo se nos ven. Miren este de acá. Este se parece a nuestra referencia. Y ahí pues vamos generándole diferentes estudios de luz para ver cómo se comporta nuestro zombie. Y pues en mi caso entonces mi zombie quedó así. Bueno, acá les muestro uno de mis resultados, el render final de mi personaje. Acá dentro de Blender, los renders los voy a subir a mi Instagram, los van a poder ver en mi Instagram. Acá les va a aparecer mi Instagram, pueden ir a Instagram que es Kiar Tutos, pueden encontrarlo ahí, Kiar / Tutos, ahí van a poder encontrar los renders y también dentro del grupo de WhatsApp. Como les dije, es totalmente gratis, digamos. Le hice algunos ajustes en cuanto al bloom,
Bueno, este es el render 1, vamos a ver este de acá, mire, también vemos este de acá como me quedó. Realmente quedé muy satisfecho con el resultado. Este también de acá. También hice unos como en clay, pero ya les muestro. Este de la parte de atrás. Tomé este tipo de resolución o este ratio, por decirlo así, por lo que va para redes sociales. Entonces ahí miren, este también, esto es de clay con efectos de surface scattering. Me parecieron geniales, quedaron muy geniales. Este también de acá. También este tipo de renders son buenos porque muestran, digamos, en sí el diseño del personaje sin color, como vemos acá, cómo fueron generadas las formas, cómo marca los bordes, la angulación del personaje, que eso es importante, digamos, para que lo vea de pronto reclutadores y eso, ya que pues a veces con color ahí se disimulan ciertos defectos o ciertos errores que uno comete en la escultura, pero acá con este tipo de render podemos ver que, digamos, es una escultura muy pulida, es bien pulida, está bien trabajada los detalles y todo, los ojos, todo. Entonces eso también es bueno, un consejo que les doy, chicos. Entonces ya saben, espero les sirva este tutorial. Voy a subir otro video al canal, pero este va a ser solo para miembros, donde voy a mostrar el proceso de cómo generé, digamos, esta iluminación, los efectos de iluminación que hice y los parámetros de render que yo utilizo para generar renders como esos. Pero pues va a ser solo para miembros. Ya saben, pueden suscribirse a mi canal como miembros. Realmente va a haber contenido, ya me comprometo a subir contenido de calidad, contenido, digamos, que yo utilizo en mi workflow, en mi flujo de trabajo para generar esto. También voy a generarle una animación, al personaje, pero todo eso lo voy a estar subiendo para miembros. Igual va a seguir habiendo información y tutoriales gratuitas, pero ya este tipo de cómo generé, digamos, la iluminación, el fondo, el tipo de animación que le voy a hacer y todo eso, pues lo iré subiendo a YouTube, pero para miembros del canal. Ya saben, tienen toda la serie completa. Si ya renderizaron sus personajes, me pueden mostrar, me pueden etiquetar otra vez en Instagram, o pueden entrar al grupo de WhatsApp, como les comento, o también en la página de Facebook. Pueden publicar ahí dentro de mi página de Facebook de Key Art Tutos, y totalmente gratis para yo ver sus trabajos. Realmente me emocionaría ver sus trabajos. Listo, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase, en el próximo tutorial, y espero que pues sus proyectos les hayan ayudado a crecer un poco más como artista. Listo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.